Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Industrial con J, el podcast de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Soy Gabriel León, comunicador científico, y los voy a guiar por una conversación apasionante. Y para eso, evidentemente, no estoy solo. Les quiero presentar a quienes me van a acompañar el día de hoy. Y en primer lugar, quiero presentar a Richard Weber. Sé que no se pronuncia así en alemán, usted después nos va a decir cómo se dice. Profesor titular de Ingeniería Industrial e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, formado en matemáticas, investigación operativa e inteligencia artificial en la Universidad RWTH en Aachen, Alemania. Ha dedicado su carrera a conectar la analítica avanzada con desafíos concretos del país en temas como salud, minería y ahora más recientemente seguridad pública. Es líder del proyecto Fiscal Heredia, un sistema de inteligencia artificial que apoya el trabajo de la Fiscalía Nacional y que recibió el premio Chile Potencia 2025. Richard, bienvenido a Industrial con J. Muchas gracias, Gabriel. Feliz de estar acá. ¿Cómo se pronuncia en alemán tu nombre? Cuando era alemán todavía ¿Ah? se decía Richard Weber. ¿Y ahora que eres chileno? Richard Weber. Maravilloso, me encanta. Y también nos acompaña en esta conversación Valentina Reyes Pozo. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile con un doble diploma de la École Central de Marsella. Hoy es analista criminal en la unidad coordinadora del Sistema de Análisis Criminal del Ministerio Público, donde desarrolla y automatiza herramientas de apoyo a la investigación penal. Su tesis, que fue dirigida por Richard Weber, aplicó análisis de redes sociales, grafos y estructuras de conexión para mejorar la eficiencia en la persecución penal. Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida a Industrial con J. Gracias, Gabriel. Les quiero agradecer por acompañarnos hoy. Hay una cosa que es muy interesante, es que hay una relación académica entre ustedes, porque Richard fue el director de tesis de Valentina. Entonces, vamos a conversar hoy acerca de varios aspectos que tienen ciertos vínculos, pero que también tienen algunas particularidades. Y de esas particularidades me gustaría conversar inicialmente. Eh, Richard, tú estudiaste tu pre y posgrado en Aachen, en Alemania, y hoy estás en Chile. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo terminaste al otro lado del mundo? ¿De verdad? Sí, claro, ¿Quieres saberlo? por supuesto. Somos muy copuchetos en este programa. Sí, muy bien. Así me doy cuenta. Bueno, en su momento tenía una polola chilena, vivíamos una relación a la distancia, lo típico dices tú, ¿no? Sí. Vivíamos una relación a la distancia y al final decidí venirme a Chile, postulé al Departamento de Ingeniería Industrial y por suerte que me aceptaron. Estoy hasta el día de hoy feliz de esa decisión. O sea, el amor te trajo a Chile. Así es. Sí. Me encanta porque también tiene que ver con cómo las trayectorias personales influyen en las carreras de las personas. Pero también el amor a la ingeniería industrial. Son dos amores, el amor a las personas y el amor a la ingeniería industrial que nos ayuda a resolver problemas. Y en tu caso, Valentina, ¿cómo comienza tu vínculo formal con la ingeniería industrial? Porque yo sé que en la Universidad de Chile hay un plan común de ingeniería y uno puede elegir a partir de varias opciones. Cuéntanos un poco en tu caso cómo llegaste a ingeniería industrial. Creo que no fue tan sencillo. Inicialmente entré a UCHEP pensando en que quería estudiar ingeniería civil y matemática. Ujú. Le dolió, le dolió. Pero descubrí el camino finalmente. Pero era muy distinto. Creo que inicialmente tenía una concepción muy distinta de lo que era la ingeniería. Y en el camino también quise ir buscando algunos referentes para saber si me iba acercando o no a lo que quería hacer posteriormente. Bien. Y en ese camino dije, mira, en ingeniería civil industrial hay mucha gente muy bacán y que me inspiraba mucho en ese momento. Entonces, por asociaciones también de la universidad, llegué y di con la carrera que me gustaba. Mm. Me parece que hay una ventaja súper interesante en ese modelo en particular del plan común, porque cuando uno es joven, recién salido del colegio, no siempre uno tiene claro lo que quiere hacer y el plan común te permite, ¿cierto?, explorar distintas áreas y a veces una charla, un seminario o una clase puede guiar el camino. En ese sentido, por ejemplo, lo que hace Richard, que es súper interesante y que también termina finalmente llamando tu atención durante el periodo de tesis, se conecta con la siguiente pregunta y que tiene que ver con el momento, Richard, cuando empiezas a darte cuenta de cómo la ingeniería industrial y la resolución de problemas complejos termina impactando la vida de las personas. ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta del potencial que tiene la ingeniería industrial justamente para conseguir aquello?
Eso todavía pasó en Alemania. Yo estudié primero matemática. Nadie es perfecto. Estudié matemática y después un magíster en investigación operativa, que es muy cercano a lo que es la ingeniería industrial. Y en su momento, durante el magíster, nos dimos cuenta con un sistema experto, en su momento, hoy lo llamaríamos inteligencia artificial, en su momento era un sistema experto que desarrollamos para médicos. Estoy hablando de los años 87, 88. Wow, Fue bien, pionero. anticipado para su tiempo. Y para un ámbito muy reducido, la endocrinología de la gente, hicimos un sistema experto que podía detectar ciertas enfermedades. Llegamos hasta la aplicación a nivel laboratorio. Los médicos lo validaron. Nunca fue masificado el sistema, pero ese fue el primer momento cuando dije, aquí hay algo más que solamente fórmulas en la pizarra. Aquí hay algo más donde tú puedes cambiar la vida de la gente. Y todavía me acuerdo de esa experiencia. En ese caso, ¿crees tú que tal vez el ecosistema no estaba suficientemente maduro como para visualizar el impacto que esa tecnología podía tener? Porque fue bien temprano durante el desarrollo del concepto. Tú decías finales de los 80, ¿no? Yo pienso que en su momento yo no era lo suficiente maduro para darme cuenta. Em, Recién saliendo del pregrado, con ideas de cambiar el mundo, ¿no es cierto? Desarrollamos el sistema. Hoy, con los años, digo, probablemente no fue el momento para instalar el sistema. Si hubiésemos presentado lo mismo hoy, yo creo que los médicos lo hubiesen instalado al tiro. Claro. Es interesante porque muestra cómo ciertas ideas también dependen del contexto sociocultural y tecnológico. Y a veces hay ideas muy, muy buenas que se pueden implementar, pero que no prenden porque todavía el entorno no está listo para abrazar esa idea. Tal cual. En tu caso, Valentina, nos contabas que tu interés inicial era la matemática y que lentamente te fuiste por el mundo de la ingeniería industrial. Pero esa decisión genera de nuevo una bifurcación, que es cuando uno tiene que elegir cómo quiere, por ejemplo, terminar su carrera, eh, dónde hacer una tesis. Cuéntanos un poco cómo llegaste a trabajar con Richard. Fue difícil también encontrar ese camino, porque me costó encontrar pero lo encontré finalmente. Creo que fue difícil porque justamente me iba viendo enfrentada cada vez ok, ahora hay nuevas decisiones. Por ejemplo, al momento de decidir mi programa de doble titulación en Ujú. Francia, también tenía que escoger una especialización. Sí, Entonces, allá nuevamente decir, bueno, en qué soy buena, en qué es lo que me gusta. sí. Y de vuelta acá en Chile, para poder terminar mi programa de doble titulación, dije, bueno, ¿y ahora qué vuelvo a hacer? ¿Cuáles son los ramos que me Mm. interesan? ¿En qué soy buena? Y ahí tomé un curso de ciencia de datos que me parecía súper interesante y ahí conocí al profesor Richard. Y me llamó mucho la atención sus cátedras, todas las aplicaciones que él conversaba y dije, bueno, esto es realmente lo que me mueve. Ahora, entre paréntesis, mencionaste algo que me parece súper interesante. Estuviste trabajando en un programa de doble titulación en Francia. ¿En qué ciudad estuviste? En Marsella, En ¿no? Marsella, ¿Qué, en el qué te CEP. pareció estar allá? Cuéntanos un poco la experiencia para un estudiante que está terminando su recorrido en la universidad de poder pasar una temporada en otro lugar, con otra cultura, con otro clima, con otra comida, aprendiendo a trabajar en un tema en particular. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Maravillosa, muy enriquecedora. Al inicio, muy desafiante, creo que tenía mucho miedo, pero una experiencia muy, muy bonita. Yo creo que uno conoce distintos ambientes, distintas personas, y también cobra más sentido las cosas que uno haga después. Sí, Yo ahora en este minuto trabajando en Chile digo, mira, tengo dos posibilidades, puedo seguir trabajando en Francia, puedo seguir acá, y me hace mucho sentido seguir acá. sí. Y hay otra cosa interesante también que tiene que ver con el trabajo de tesis que realizaste, y es que te interesaste muchísimo en redes sociales. Pero no estamos hablando de que tiene una cuenta de TikTok donde hace videos contando de la ingeniería industrial, aunque podría tenerlo, ¿cierto? Sino que es un poco más especializado, tiene que ver con datos de investigación penal que tomaste para tu tesis. Cuéntanos un poco cómo se trabaja hoy con ese tipo de datos y qué implica trabajar con datos de redes sociales desde la ingeniería industrial. Creo que el tema de las redes sociales es algo que se habla poco, ahora que Mm. estamos hablando de inteligencia artificial en todos los ambientes,
pero es una idea súper potente. Creo que es esencial, sobre todo en sistemas como los sistemas de justicia, que tenemos que relacionar muchos datos, datos de personas, de bandas, infinitos datos que tenemos de la fiscalía. Entonces, esa capacidad de poder ver los problemas y poder ir relacionando la información, no sé, los grafos y las redes sociales calzan perfecto ahí. Cuando tú hablas de grafos, ¿qué son? Es la idea más primitiva que viene de las redes sociales. Las redes sociales son en realidad un grafo al cual está aplicado, digamos, la teoría de cómo se relacionan las personas, las entidades o cosas de orden más social. Los grafos también son bien estudiados en la ingeniería civil matemática. Mm. Pero cuando hablamos de relaciones entre personas, nos referimos a las redes sociales. Me parece interesante porque vamos a profundizar en esa idea que también tiene que ver con la investigación operativa, Richard, que fue lo que comenzaste haciendo en Alemania, que después maduró acá en Chile. Y me gustaría preguntarte cómo ha cambiado el área en los últimos 30 o 40 años, particularmente a partir del desarrollo de las herramientas informáticas y también de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, captura de datos, masificación de datos. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado el panorama en los últimos 30 o 40 años. Hay elementos que han cambiado y otros que siguen igual. Lo que ha cambiado ahora es la tecnología y a través de la tecnología la disponibilidad de datos. Hace unos 10, 15 años atrás hablamos del término Big Data, datos masivos. Entonces, tener ahora tanta cantidad de datos disponible, eso es algo muy distinto y eso ha cambiado mucho en muchos ámbitos. Pero hay otra cosa que se mantiene, que no ha cambiado. Y eso es algo característica nuevamente de la ingeniería industrial, donde mezclamos modelos matemáticos, como lo que decía Valentina, los grafos. Es una disciplina de la matemática teórica, Mm. ¿ya? Donde un grafo es un constructo que tiene nodos. Por ejemplo, una persona puede ser un nodo y vínculos entre personas. De esa forma podemos modelar relaciones entre personas. Pero de nuevo, el modelo básico viene de la matemática teórica. Mm. De ahí a aplicarlo, por ejemplo, en el contexto de la investigación penal, donde uno busca estructuras, comunidades de, en ese caso, delincuentes que se relacionan entre sí. Eso tiene mucho que ver con la ingeniería industrial, donde uno tiene que mezclar informática, matemática, también comportamiento humano, y todo eso confluye en los modelos que usan hoy en día en la fiscalía. Y en muchos otros lados del mundo también. Sí, es interesante porque las relaciones personales, los vínculos que existen entre las personas, que es algo que ha existido desde siempre, ¿cierto? Cambian radicalmente con el advenimiento de las redes sociales. Y aparece otro tipo de vínculos, vínculos que están escritos ahora en Facebook, por ejemplo, o en otras redes sociales, que conectan a las personas a un nivel que yo creo que ni siquiera uno mismo se da cuenta. Y esas herramientas hoy día permiten, por ejemplo, hacer análisis muy complejos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo ciertas personas se asocian para actividades tanto legales o ilegales. Cuéntanos un poco, hablando justamente de eso, de la idea de los grafos y de las conexiones sociales, cómo esa idea finalmente baja y se convierte en tu caso en un proyecto de tesis. Yo creo que efectivamente es tratar de traer todo eso que vemos en las redes sociales, de cómo interactúan las personas, pero ver cuáles son los datos que tenemos de la fiscalía y cómo podemos ir acercándonos a esa misma idea. Entonces, dentro de la solución que nos une con el profesor fiscal Heredia, existe un módulo de redes sociales en particular y lo que modelamos ahí es la confianza entre los sujetos. Entonces, lo que uno podría decir que es una interacción en Facebook quizás o en Instagram de seguirse, de darse like, en fiscalía tratamos de reconstruirlo con los datos que tenemos en ese minuto. Sí. Richard Valentina mencionó a alguien, dijo fiscal Heredia. ¿Quién es el fiscal Heredia? No, no es una persona, Ah, es un sistema ok. cuyo nombre viene de una novela o de varias novelas del escritor chileno Ramón Díaz. Él inventó en sus novelas el personaje del detective Heredia. Y con Valentina empezamos a trabajar el problema de la fiscalía hace muchos años atrás. Avanzamos, llegamos a un producto muy inicial, muy incipiente. Estamos hablando de enero 2023, cuando terminó un proyecto que teníamos en ese momento. Y ahí le pedí una cita al recién nombrado fiscal nacional.
Y nos juntamos, yo pude presentárselo, el sistema, y él me preguntó, qué bonito, bonito tu modelo, pero ¿cómo se llama? Yo le dije, disculpe, fiscal nacional, yo soy académico, yo no vendo software, yo no invento nombres. Y él dijo, tienes que llamarlo Detective Heredia. Yo dije, ¿por qué? ¿Tú no conoces al Ramón Díaz, al escritor chileno? Y ahí el resto es historia. Sí. De ahí viene el nombre. Que además tiene un juego de palabras porque Heredia termina en IA, es inteligencia artificial, ¿cierto? Ahora, hay algo Pero interesante. no solamente termina en IA, empieza con R, que significa herramienta para el estudio del delito con IA. Ah, Calzada perfecto. calza, o sea, no podía tener otro nombre. Así Esa es es. verdad. Ahora, hay algo interesante ahí, y es ingeniería industrial y derecho, que son dos cosas que a lo mejor uno dice, no, o sea, no van juntas. Eh, ¿Cómo ha sido, Richard, para ti la experiencia de trabajar en un mundo que en el papel está muy alejado del mundo de la ingeniería industrial o de la ingeniería en general? Interesante. Ha sido interesante y con muchos desafíos. Y aquí me gustaría nuevamente tomar una palabra que tú mencionaste, el contexto, ¿no? El contexto hace posible ciertos desarrollos. Y el contexto acá también fue difícil de manejar y ahí yo creo que es importante la perseverancia de muchas personas. En nuestra contraparte en la fiscalía vio un potencial y se lo agradezco y cada vez que pueda lo menciono. Vieron un potencial y nos dejaron avanzar, nos dejaron equivocarnos. ¿Ya? Y ahí redactamos con Valentina un artículo que va a salir pronto, donde contamos un poco esa historia. Y en ese contexto muy importante la colaboración. Ahora, es cierto, trabajar con abogados es muy distinto a otros proyectos de investigación aplicada, proyectos de consultoría que hacíamos. Por ejemplo, en un proyecto para un banco, para una empresa minera, la contraparte maneja herramientas cuantitativas y al poco andar puede hacerse cargo y puede hacer lo suyo. Aquí es distinto, y con eso no me refiero a Valentina, por supuesto. Los abogados no tienen el afán de adaptarlo y hacer lo suyo. Entonces, eso nos da un espacio para el desarrollo, que es bien interesante. Entonces, lo que uno inicialmente puede ver como una desventaja, también se convierte en una ventaja, pero bien manejado. Sí. Y Valentina, y volviendo a esta herramienta de Fiscal Heredia, hablamos antes de análisis de grafos, de interacciones sociales, de vínculos digitales entre personas. Cuéntanos un poco cuál es la lógica de Fiscal Heredia y eventualmente cómo se puede utilizar hoy en la Fiscalía Nacional. La lógica de Fiscal Heredia actualmente es que es un ecosistema de herramientas para el análisis criminal. Es algo que está en constante movimiento. Nosotros ahora decimos análisis criminal, pero en realidad esperamos que sea algo que acompañe toda la investigación penal. Y en ese sentido tenemos 5 módulos distintos disponibles actualmente. Uno de ellos es el módulo de redes delictuales, que se apoya fuertemente en modelos de optimización y las redes sociales para poder detectar bandas criminales, pero también incluimos técnicas que vienen de la inteligencia artificial propiamente tal, para analizar grandes volúmenes de texto, que sabemos que los abogados se ven enfrentados a esa realidad todos los días, y también poder procesar otro tipo de información, que vienen de audios, muchas veces de videos y de otras pruebas que se van mezclando en la investigación. O sea, estamos hablando de un sistema que a partir de datos aislados puede predecir a partir de redes de contacto anterior dónde eventualmente podría haber asociaciones para un delito en particular, por ejemplo. Claro, más que predecir como tal, que no sé si estoy tan de acuerdo con la palabra, es ver cuál es la banda criminal más probable que esté asociada a un individuo. Eso es uno de los módulos, pero también cuando hablamos del análisis de la información, también es poder ordenar toda esta Sí. información que muchas veces está dispersa y poder conectar los elementos que son clave para poder decir, ok, tengo todos estos datos, Sí. así de esta forma debería continuar. Es fascinante porque al final del día lo que hace es optimizar las hipótesis de investigación. Este podría ser la banda a partir de lo que sabemos de uno o dos sospechosos que hay identificado. Y hay herramientas de inteligencia artificial que están operando en el backstage, en el fondo, a partir de estos datos. Y hoy día, Richard, la inteligencia artificial
aparentemente aparece en todo. Todo tiene que tener un poco de inteligencia artificial. Usamos permanentemente herramientas basadas en inteligencia artificial, pero tengo la sensación de que a nivel social todavía no se entiende muy bien. Somos usuarios que no entienden la tecnología que utilizan. Desde tu perspectiva, ¿qué cosas vinculadas con esta tecnología y con la inteligencia artificial te gustaría que el público, el usuario que no conoce la tecnología, pudiera entender un poco mejor? Si vamos a los sistemas más allá de los sistemas simples tipo ChatGPT, donde uno interactúa y genera un diálogo con la inteligencia artificial, si vamos a sistemas un poco más complejos, por ejemplo, lo que conversamos, los autos autónomos, lo que me gustaría que se entendiera un poco mejor es la evaluación de los sistemas. Porque uno puede decir, si un sistema se equivoca, es culpa del sistema. ¿Y cómo puede ser eso? Lo que uno muchas veces no ve es las veces que no se equivoca, donde toma una decisión mejor que el humano. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del auto autónomo, si una inteligencia artificial maneja en forma autónoma un auto y en la masa de todos los autos baja el nivel de accidentes. Es un gran logro. Pero si pasa un accidente que no hubiese pasado con un humano, ahí uno dice, no, no podemos usar más la inteligencia artificial. No digo que haya que aceptarlo, lo que digo es que esa discusión debería ser un poco más racional. Es interesante porque, insisto, creo que hoy la tecnología es tan fácil de utilizar, en el caso de ChatGPT, por ejemplo, u otras similares, que nos dispensa de la necesidad de entenderla. Somos sencillamente usuarios que no saben muy bien cómo funciona. Y creo que ahí tenemos una deuda, tal vez desde el punto de vista de la educación, para que las personas que utilicen estas herramientas las entiendan un poco mejor. Lo que nos lleva de nuevo, Valentina, a este vínculo que existe entre dos disciplinas que aparentemente son lejanas, pero que pueden interactuar muy bien. Y tú actualmente estás en la fiscalía, eres una ingeniera industrial Así que es. trabaja rodeada de abogados y abogadas. Eh, que, ojo, más allá de las disciplinas, hay también lenguajes distintos. Hay formas de ver el mundo que son distintas y hay lógicas diferentes. ¿Cómo ha sido para ti y también para tu entorno de abogados, cierto? Esta nueva interacción con alguien que viene de un mundo distinto, pero que tienen un interés común, que es mejorar el análisis criminal en Chile. Sí, es súper desafiante. Yo creo que desde el inicio lo sentí como un shock, porque me hacían preguntas más o menos sencillas, oye, hago tal pregunta y no encuentro la respuesta. Y le daba una respuesta súper técnica y mis colegas que también son ingenieros, pero que llevan más tiempo en la institución, decían, vale, está ahí hablando chino. Bajemos un par de niveles en la discusión. Y no es bajar la calidad, sino que tratar de darle analogías para que ellos digan, ah, perfecto, esto es lo que quieren decir. Entonces es desafiante, yo creo que es algo que he mejorado bastante con el tiempo, pero justamente lo que tú dices es súper bueno, que en realidad reconocemos pues, estas dos disciplinas que tenemos un mismo objetivo en común, entonces también es súper enriquecedor ese proceso de ir intercambiando las ideas, de decir, mira, Mm. tengo este abanico de posibilidades de forma más técnica para abordarlo y ellos también hacen saber cuáles son los requisitos, cuáles son los detalles quizás más importantes. Entonces, ese trabajo interdisciplinario es súper poderoso. De hecho, tengo la sensación de que entre todas las ingenierías, la industrial aborda ese desafío bastante bien porque se vincula con un montón de otros mundos. Y eso obliga permanentemente a interactuar con personas que tienen lenguajes distintos, que vienen de mundos distintos, que enfrentan problemáticas distintas, lo que te da una plasticidad bien interesante a la hora de interactuar con otras disciplinas. Y me parece que desde el punto de vista formativo eso es tremendamente valioso. Ahora, Richard, desde el punto de vista actual, hoy, ¿cuál es el estado de Fiscal Heredia como herramienta? ¿Está ya implementado, funcionando en la Fiscalía? ¿Ha tenido buena acogida? ¿Están pensando en el 2.0, 3.0? ¿Cómo está el panorama actualmente con respecto a esa herramienta en particular? Voy a hablar sobre eso, pero me gustaría tomar el punto anterior. em, lo que nos caracteriza en ingeniería industrial y lo que muchos colegas tenemos en común es el modelar comportamiento humano. Mm. ¿No? Y eso, por ejemplo, lo hacen colegas en marketing, modelan el comportamiento de los consumidores. Y en otras áreas también, economía y muchas otras áreas, modelamos comportamiento humano. Y ese es distintivo en ingeniería industrial
con, yo diría, todas las demás ingenierías. Y ahí tenemos un rol muy importante en entregar herramientas, o mejor dicho, adaptar herramientas para poder modelar comportamiento humano, que no es trivial, Mm, ¿no? sí. Entonces, ahí yo creo que es un sello de la ingeniería industrial, el la intención de modelar de la mejor forma posible comportamiento humano, y con Valentina y con el equipo de la Fiscalía lo hacemos a través del fiscal Heredia en la persecución penal. Y con eso voy ahora a tu siguiente pregunta. Em, el producto que entregamos en enero de este año ahora está en proceso de licenciamiento porque fue desarrollo de 2 proyectos FONDEF, 2 proyectos consecutivos, ¿no es cierto? Y ahora está en etapa de licenciamiento. Vamos a tener una licencia de parte de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es dueña de la licencia y esa licencia la podemos ofrecer a otras instituciones, tanto dentro como fuera de Chile. Mm, Ya hay demanda de 2 fiscalías de otros países, Argentina, Uruguay en este caso, y en forma interna hay demanda de varias instituciones que prefiero no mencionar en ese momento. Y en ese contexto me refiero al fiscal Heredia 2.0. Es el producto que desarrollamos hasta enero. Ahora tenemos en carpeta muchos otros desarrollos. Por ejemplo, Valentina mencionó el análisis de textos y el análisis de audios y el análisis de videos, pero por separado. En la inteligencia artificial hay una línea de investigación que se llama la inteligencia artificial multimodal. ¿Qué significa eso? No tomamos solamente una fuente de información como son textos o audios o videos, vamos a juntar esos múltiples modos de información y juntamos la información en el texto con la información del audio, con la información del video, tal como lo hace un humano. Para explicar la inteligencia artificial multimodal, siempre tomo el ejemplo de un médico. Posiblemente un médico de la escuela vieja que toma ciertos datos del paciente, exámenes, la presión y varios exámenes, pero también toma la mano, siente cómo se siente la mano del paciente, ve la piel pálida, escucha la voz un poco ronca. Entonces, toda esa información multimodal toma en consideración para tomar una decisión, para hacer un diagnóstico. Y eso no es tan distinto en caso de un fiscal. Un fiscal no tiene solamente textos, no tiene solamente audios. Pero en ese momento el análisis que hacemos es para cada una de esas fuentes de información por separado. Entonces, una línea de investigación es la inteligencia artificial multimodal, tal como lo hace un fiscal o una fiscal, tomando todo en consideración para tener una visión más holística. Ese es un desarrollo. Otro desarrollo es enriquecer las redes sociales, y con eso no me refiero a la red social Instagram, TikTok, sino que a la red social en base a un modelo de grafos donde modelamos comportamiento humanos, modelamos la relación entre personas. Esa relación no tiene solamente una dimensión, que es lo que hace el fiscal Heredia hoy en día. La única relación que modela entre 2 personas es si han sido compañeros de delitos en el pasado. Pero la confianza entre 2 personas se expresa también a través de otros fenómenos. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, haber pasado juntos en una cárcel, donde se conocen, donde se hacen compañeros, y eso puede ser información útil para enriquecer las redes que estamos usando. sí. Me parece que eso es fascinante porque además se vincula con otra cosa que dijiste y que tiene que ver con el desafío de la ingeniería industrial de modelar la conducta humana. Eso es. Porque al final del día, cuando uno piensa en ingeniería, muchas veces lo que aparece no es tan humano, es como la estructura, es como lo que sostiene. Pero en este caso en particular, la conducta humana está en el corazón del problema que se quiere resolver. Así es. Y esa misma problemática de la conducta humana nos lleva de vuelta, Valentina, a la fiscalía. Y uno podría pensar que tal vez en un mundo tremendamente tradicional, como el de los abogados, los fiscales, los jueces, ver que aparece una herramienta de inteligencia artificial puede generar un poco de saltito, un poco de sospecha al inicio. Y hay que hacer un trabajo también para movilizarlo y ver que efectivamente es una herramienta que puede ayudar.
¿Cómo definirías tú que ha sido la acogida que ha tenido la herramienta de Fiscal Heredia dentro del ambiente donde estás trabajando actualmente, que es la Fiscalía Nacional? Yo diría que inicialmente fue difícil porque justamente había que vencer esta barrera de poder convencer a los abogados de qué se trataba esta magia que estábamos haciendo, poder bajarlo en términos que pudieran entenderlo, que tampoco es muy complejo, pero a veces es verdad que existe esta diferencia entre las profesiones. Y a partir de ahí se da un efecto súper interesante, porque hay fiscales que lo acogieran tempranamente y luego se empieza a pasar la voz. Decirle, oye, yo puedo esta herramienta, mira lo que es capaz de ¿En hacer. serio? Pues cuéntame, ¿cómo? ¿Pero cómo es? Cuéntame. ¿Quieres acceso? Entonces es una cosa que va contagiando y a la fecha en realidad tenemos muchos usuarios y vamos creciendo exponencialmente, así que también es bien desafiante en ese ¿Cuántos son? sentido. 750 aproximadamente, entre fiscales, abogados, analistas, es bien. Es interesante porque de nuevo volvemos a lo humano, de boca en boca, ¿cierto? Oye, ¿usaste Fiscal Heredia? No, no lo he utilizado. ¿Cómo te funcionó? No, es como cuando alguien recomienda series en Netflix. Dices, ¿viste esta serie? Tenéis que verla porque es espectacular. Y algo similar pasa con la herramienta. Oye, ¿has usado Heredia? Dale una oportunidad. Eh, lo que nos lleva, Richard, a otra pregunta, que hoy tengo la sensación está muy, muy a la vanguardia del debate con respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial, y que tiene que ver con las responsabilidades éticas con respecto al uso de las herramientas, las que muchas veces son una suerte de caja negra. El usuario no tiene muy claro cómo salió lo que salió a partir de la información que yo le di, particularmente en un tema que es sensible, el uso de una herramienta en fiscalía. ¿Cómo están trabajando desde el punto de vista de la ética aplicada a herramientas de esta naturaleza? ¿Y cómo ves la discusión al respecto hoy en el mundo? Como primera respuesta, la última palabra siempre la tiene él o la fiscalía. Y eso no va a cambiar. Yo creo que es muy importante dejarlo muy en claro. Por dicho eso, Fiscal Heredia no toma decisiones. No es un sistema autónomo. Capaz que lo sea en 20 años más, no lo sé. Para allá trabajamos. Pero hoy en día es un apoyo, un analista artificial para él o la fiscal. ¿Qué puede hacer? Leer textos largos, son, le dicen tomos, ¿no? Todos. Tomos, sí, sí. Yo también aprendí algo de la terminología. Leen los tomos de cientos de páginas y es obvio que la máquina puede leer mucho más rápido y en forma mucho más exhaustiva, ¿no? Lee todo el texto. Indica en qué parte del tomo encontró cierta información y él o la fiscal siempre puede ir a la fuente y corroborar lo que dice la inteligencia artificial. Eso respecto del uso actualmente en la fiscalía. Yo creo que es muy importante dejarlo en claro. Dicho eso, la ética, la IA responsable es un gran tema, un gran desafío, ¿no? Entonces, en ese contexto me gustaría mencionar un programa de doctorado, un pequeño discurso, después vuelvo. Em, un programa de doctorado que estamos formando ahora entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, donde tenemos 4 líneas de investigación y una de las 4 líneas es justamente IA responsable. Entonces, es un tema que tomamos muy en serio, estamos conscientes. Primero, estamos conscientes del desafío, lo tomamos muy en serio y hay gente que hace investigación en la IA responsable, que tiene que ver con privacidad de los datos, ética en el uso de los datos. Y en ese sentido, agradezco mucho a la Fiscalía avanzar lento y solamente hacer o tomar decisiones que siempre se puede justificar en base a la evidencia. Pero en el mundo, en todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, el tema de la ética, de la responsabilidad es un gran desafío. Sí, es interesante porque finalmente es una herramienta que permite avanzar más rápido, pero efectivamente la decisión final está a cargo de un ser humano, alguien que tiene responsabilidades con respecto a sus acciones y no un sistema que es más o menos autónomo. Valentina, en tu caso, parte importante de tu trabajo ha transcurrido ahora en la fiscalía, viniendo del mundo de la ingeniería. Eh, ¿cómo ves tu futuro? ¿Te gustaría quedarte trabajando en la implementación, en la adopción de Fiscal Heredia en la fiscalía? ¿Te ves tal vez volviendo a Francia a seguir tu formación como ingeniera, trabajando en datos, en grafos, en redes sociales? ¿Cómo ves el futuro?
Difícil pregunta. Me encantan las preguntas difíciles. Yo creo que actualmente estoy encantada, maravillada y me siento sumamente afortunada de trabajar donde lo estoy haciendo. Creo que es un lugar donde las acciones, el trabajo que uno hace generan mucho impacto. Como te contaba inicialmente, el proyecto me fascinó desde el inicio. Creo que también estoy en un ambiente laboral súper bueno, con gente que tiene muchas ganas de hacer cambios, de ejecutar proyectos poderosos. Al mismo tiempo sé que necesito seguir especializándome. Entonces sé que eventualmente puede que me toque volver a Francia o seguir en otro lugar. Creo que es parte de, pero actualmente me veo muy bien en la fiscalía. A la Fiscalía de Francia. Así es. Puede ser un fiscal heredia francés con un Ha alto, generado ¿cierto? interés de esos países también. Y de hecho, quería preguntarte eso, Richard, porque al final del día, la forma en la que operan las fiscalías a nivel global es más o menos la misma. Eh, al final del día son personas y es la conducta humana la que están investigando. Hablaste ya del potencial de llevar eventualmente la herramienta a Uruguay y Argentina. ¿Cómo ves la posibilidad de escalar a otros países con otras legislaciones, pero que la forma de investigar delitos sigue siendo esencialmente la misma? ¿Cómo se ve esa posibilidad a partir del punto en el que se encuentra hoy la tecnología? Yo diría es una gran ventaja de la inteligencia artificial el poder adaptarse. No es que sea una limitación, una ventaja. Por ejemplo, entrenamos la inteligencia artificial para leer textos, para analizar audios, con los audios que tenemos disponible aquí en Chile, con los chilenismos que a mí me costó mucho más aprender que a la inteligencia artificial, pero funcionó. Lo que logramos no es solamente la solución que ahora opera, logramos además una metodología de trabajo. Y esa metodología en conjunto con las herramientas disponibles es fácil de adaptar. No, fácil no es, nunca es fácil, pero no depende de la solución particular. Sí. ¿Ya? Entonces, uno tiene una metodología y esa metodología estamos ofreciendo en otras fiscalías y en otras organizaciones. Personalmente encuentro fascinante cómo desde la ingeniería industrial y a partir del análisis de datos se pueden hacer contribuciones importantes, ¿cierto?, en materia de investigación de delitos. Tal vez un ámbito del cual uno no piensa mucho, ¿cierto?, que podría influir porque lo ve como un mundo un poco alejado. Pero me parece tremendamente fascinante lo que están haciendo y creo que es un producto que es fascinante, con un potencial gigantesco. Ustedes ya lo decían, la posibilidad de poder trasladar la tecnología de manera relativamente simple a otros lugares de la región o incluso, ¿cierto?, al otro lado del mundo. Em, Hay una cosa que nosotros buscamos con estas conversaciones que tiene que ver con aterrizar la discusión con respecto a la ingeniería industrial, mostrar todo el potencial que tiene. Y tengo la sensación de que esta conversación en particular cumple a cabalidad con aquello, porque vincula dos mundos que parecen muy lejanos, pero que en la práctica, con el vínculo de la conducta humana, quedan muy conectados. Y hay una pregunta que les hacemos a nuestros invitados y que tiene que ver con el sello de las conversaciones, porque tal vez, Valentina, cuando entraste a estudiar te lo encontraste, ingeniería con J, que es una, digamos, hoy una rareza del lenguaje, pero que al final es un sello distintivo. Para ti, ¿por qué ingeniería industrial se escribe con J? Porque lleva la J de que hay que jugársela por todas las oportunidades. Mira tú, hay que jugársela. Richard, eh, ¿te llamó la atención esto de la J en la ingeniería? ¿Te lo contaron alguna vez? ¿Te lo comentaron? ¿Te lo preguntaste? Me lo pregunté, lo veo casi todos los días en la entrada al edificio Bochef 850, la escuela. Basta con decir la escuela. Y me contaron que con eso todo el mundo sabe que es la Escuela de Ingeniería con J de la Universidad de Chile. Me parece maravilloso. Le da ese sentido de identidad donde no hay que decir nada más. Solo con eso basta. Identidad y también se diferencia. Sí, sí. Richard, están avanzando las cosas muy rápido. ¿Cómo ves el futuro de tu disciplina en particular, de la mano de tecnologías como la inteligencia artificial? Buena pregunta. Yo pienso que hay dos líneas de desarrollo en el contexto de la inteligencia artificial. Una que tiene que ver con la tecnología.
Y ahí pienso que las universidades, incluso en el mundo, no van a tener una gran contribución. La contribución la hacen las grandes empresas. Y es un tema aparte, lo podríamos conversar si eso es bueno o malo. Las empresas como Google, Facebook, Amazon, obviamente en conjunto con las universidades, no digo que las universidades estén fuera, pero mandan las empresas. Y eso tiene muchos desafíos. Sabemos que el desarrollo es muy caro, gasta mucha energía, requiere mucha agua. Entonces, esos son desafíos que tenemos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y yo creo que en ese contexto, no quiero hablar de las universidades, prefiero hablar de mi área. Yo no voy a participar mucho en ese desarrollo. Sí. Eso escapa a mis capacidades. Lo que sí podemos hacer, y espero poder hacerlo en los próximos 30 años con la Fiscalía, es adaptar cada nuevo desarrollo a una mejor persecución penal por el mejor del país, para contribuir desde la ingeniería industrial para mejorar el país. Sí. Y en tu caso, Valentina, para cerrar la conversación, tú nos decías, yo entré buscando otra cosa y me encontré con la ingeniería industrial y ahora estás fascinada. Alguien que tal vez está pasando por lo mismo, dice, ¿qué estudio? Me gusta la ingeniería, no tengo muy claro. ¿Qué podría encontrar esa persona en la ingeniería industrial? ¿Qué fue lo que finalmente a ti te llamó la atención? Creo que acá uno tiene la ventaja de poder ver los sistemas de forma más global y por lo tanto de impactar de distintas formas en las organizaciones. Yo creo que acá también uno tiene esta flexibilidad de poder dedicarse más a los datos, como es en mi caso, así como también hay otros que están en altos cargos directivos de las organizaciones impactando mucho. Entonces, creo que la carrera es súper versátil. Cada vez que me preguntan qué estudias ingeniería civil industrial, es como, pero esa es la carrera que hay que elegir. Entonces creo que abre un sinfín de oportunidades y que uno definitivamente va encontrando su nicho. Fantástico. Hace una conversación, pero redondita. Yo personalmente lo he pasado increíble. ¿Cómo lo pasaron ustedes? Excelente. Muy bien. Y si todavía hay alguien dudando con su futura carrera, por favor, que me contacte. Ya lo saben, pueden hablar con Richard Weber y preguntarle, profesor, ¿por qué debería estudiar esta carrera? O con Valentina también. Nosotros llegamos hasta acá, cerramos esta conversación que ha estado increíble y por supuesto al terminar queremos agradecerle a nuestros invitados. Richard Weber, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriel. Y Valentina Reyes Pozo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes nos vemos en un próximo episodio de Industrial con J.